Voy a preguntarle a Genaro Cuadros, él es arquitecto, coordina este movimiento ciudadano llamado Asamblea Constituyente o el movimiento AC. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Manuel. A ver, usted me dice, ¿a qué cámara, señor director? A ver, primero, ¿cómo se organiza una Asamblea Constituyente a la chilena? Una asamblea constituyente a la chilena es exactamente como la acaba de escribir Jorge Correa Sutil, es decir, con personas elegidas democráticamente y representativas de la ciudadanía, solo para gestionar en la producción del texto constitucional y luego se disuelve, es decir, no son incumbentes. Tercero, no es en un plebiscito en el que se fija cuáles son las reglas del juego de la Asamblea Constituyente, sino en el Congreso, evidentemente, pero acá, ojo, si es el pueblo el que decide cuál es el mejor mecanismo. Porque si le consultamos al pueblo cuál va a ser la mejor constitución escrita en un referéndum ratificatorio final o en un plebiscito consultivo respecto a las diferencias eventuales de una Asamblea Constituyente, ¿por qué no consultarle antes también respecto a cuál es el mejor mecanismo? Yo creo que precisamente ese es el primer paso a dar. El segundo será cuál es la mejor Asamblea Constituyente en Chile para los chilenos. Creemos que efectivamente le cabe un rol a las instituciones, al Ejecutivo y al Congreso. Nosotros en la ciudadanía hemos salido a buscar el respaldo de 54 diputados para respaldar esa moción parlamentaria. Yo creo que le corresponde a todo el resto de las fuerzas políticas del país, a todas, incluso al senador Larraín. Yo comparto con él algunas de sus preocupaciones. Sin embargo, la única manera de evitar los miedos y las incertidumbres son dos. Uno, las personas que quieran invertir en Chile efectivamente van a estar complicadas con un proceso constitucional eterno. Lo que dice el profesor Acha es completamente cierto. Si vamos a estar cada 5 años poniendo en cuestión el arreglo institucional de reforma que hagamos, vamos a estar en esta discusión permanentemente. La única manera es zanjarlo una vez por todas y convocar a la ciudadanía que decida cuál es el mecanismo que sea, se habrá pronunciado el pueblo de Chile, y con ese mecanismo se diseña, el Congreso diseña cuál es la mejor manera de implementarlo. Déjame volver a preguntarte entonces, ponme ejemplos de mecanismos sobre los cuales la ciudadanía eventualmente podría resolver. Han habido básicamente 3 mecanismos en discusión. El primero, que es el que conocemos a propósito de la Constitución del 80, que un grupo de expertos en el fondo redacta un texto constitucional que después, en este caso, fue ratificado por la Junta. En el caso, el otro caso en discusión es que una comisión bicameral o un grupo de diputados y senadores electos de este Congreso o de cualquier otro cumplieran la función de elaborar el texto constituyente. Y la tercera, que es la más universal de todas, de hecho, es que se elija a algunos chilenos, a un grupo de chilenos acotado de chilenos. Estoy con usted, no debe ser una asamblea vociferante de personas sin reglas ni nada por el estilo. Nadie que está por la Asamblea Constituyente está por otra cosa que no sea un grupo acotado de chilenos electos, cuya única función es redactar ese texto constitucional. ¿Qué es acotado? ¿A qué te refieres con acotado? Lo mismo que tiene, por ejemplo, la Cámara de Diputados, 120 personas, 160 personas. ¿Cómo se eligen a esas personas? ¿Y cómo se consigue además que esas personas sean a su vez representativas de la diversidad de la sociedad? Bueno, nuestro Congreso supone ser representativo de la totalidad y la diversidad política de nuestra sociedad. Pero seamos prácticos, lo que ustedes dicen es que no lo es, por lo tanto, o sea, no utilicemos como ejemplo lo que ustedes precisamente no quieren, porque yo creo que eso no lo es bien consideran importante desmitificar respecto a lo siguiente. Yo creo que la posibilidad de hacer una Asamblea Constituyente nos permite establecer algunas diferencias respecto al Congreso que efectivamente nos permita garantizar esa diversidad. Por ejemplo, tú hacías la pregunta recién respecto de los pueblos originarios. ¿De qué manera nuestros pueblos originarios van a participar de este debate? Que no tiene que ver solamente con las cuestiones culturales de los pueblos originarios, o que se pudiesen abordar en políticas públicas. Tiene que ver con el origen mismo de nuestra nación. ¿Somos una nación pluricultural? ¿Multicultural o no? Pero déjame volver. No somos en la práctica. ¿Cómo incorporamos eso en el debate constitucional? Pero ¿cómo incorporas a ese grupo de personas la mayor diversidad posible para que no nos encontremos luego con que un grupo de personas... Por ejemplo, no poniendo las mismas trabas que se ponen para elegir diputados y senadores de pertenencia a partidos políticos o pactos políticos para poder presentarse, sino estableciendo otras reglas que nos parezcan las razonables para constituir una asamblea constituyente. ¿Y qué te pasa con la idea que plantean algunos, por ejemplo, de que tengan rango constituyente
el Congreso, pero que exactamente haya una misma cantidad de personas, por ejemplo, si son 120 diputados, 120 personas que tengan también, esa, es decir, que se comparta esa responsabilidad entre los para no despreciar al Congreso, claro, pero tampoco a la ciudadanía, es decir, que se comparta la responsabilidad. Eso puede ser parte de la solución. Probablemente, finalmente, cuando yo digo que tengamos una constitución y un proceso a la chilena, es que, como todo en Chile, sí, perdónenme con todo el respeto de todos nosotros, la independencia de Chile es quizás la única independencia sui generis de toda América Latina, que se declaró independiente diciéndole al rey, la verdad es que rey, no se preocupe, nosotros cuidamos mientras tanto el país, usted vaya nomás, cuando vuelva nosotros se lo devolvemos, pero en realidad estábamos declarándonos independientes. Está en nuestra naturaleza. Acá lo que es también un mito es que nosotros vayamos a hacer otra asamblea constituyente o otra constitución que fuese distinta a lo que nosotros somos los chilenos. Esto no es ni Bolivia, ni es Venezuela, ni es ninguna sea la chilena, entonces, metáfora de otro tipo. Déjame preguntártelo entonces de otra manera, porque si el problema es de la manera como ha sido elegido el Parlamento a través del sistema electoral binominal, que no es exactamente la misma forma en que han sido electas otras autoridades de nuestro país, como por ejemplo, no sé, los concejales. ¿Les daría rango constituyente a los concejales? Bueno, eso es un debate que habría que hacer una vez que fijemos cuáles son las reglas. Si nosotros creemos que debe haber un grupo, o sea, ha habido discusiones desde que deben ser uno por comuna hasta que una delegación de distintos cuerpos o corporaciones o instituciones existentes. Hay una proposición, de hecho, de 2 senadores socialistas, Durresti y Soto, respecto a una composición, incluso en donde se incluye algunos ciudadanos por sorteo para evitar que hayan sido elegidos ya fuese por partidos políticos u otras. Hay muchas fórmulas. Ese no es el problema principal. El problema principal, y en eso sí estoy con el senador Larraín y con Jorge Correa, es que evidentemente en el Congreso debe haber que llegar a un acuerdo y pensar una fórmula que sea la más adecuada para un proceso constituyente que sea razonable y tranquilo para todos los chilenos. Lo que yo creo que hay que evitar en Chile es el argumento, a mi juicio, más peligroso de todo, que es el del temor, y además el de ponernos como traba el fracaso del país. No tenemos por qué llegar a una crisis terminal para abordar la crisis política que plantea el profesor Ates. Déjame tomar este último argumento, vuelvo a la mesa, porque y parto contigo, Fernando.